Buenos días o buenas tardes, queridos alumnos. Quien les habla es el profesor Julio Pérez. Vamos a empezar la nueva clase de trigonometría. Pero antes vamos a realizar algunas recomendaciones, ¿cierto? Debido a esta pandemia que estamos pasando aquí a nivel nacional. Y tomarnos en cuenta las siguientes recomendaciones generales para evitar enfermedades de transmisión, ¿cierto? La infección que está pasando, que es el COVID-19. Recordamos algo, mira. Evita el contagio lavándote frecuentemente las manos con agua y jabón o desinfectante a base de alcohol, pero para ello tienes que tomar en cuenta varias cosas. Por acá la primera, que obviamente después de ir al baño, después de toser o estornudar, cuando cuides a algunos enfermos, ¿cierto? Además, evita contacto con personas que muestran síntomas de gripe o resfriado. Cubre la boca y nariz al toser o estornudar, usando la parte interior del codo o con un pañuelo. Quédate en casa cuando estés enfermo. Limpia y desinfecta los objetos y superficies, ¿cierto?, de mayor contacto. Si presentas fiebre, malestar general, tos seca o dificultad para respirar, acude a la unidad de atención médica, ¿cierto?, y evita automedicarte. En forma general, ¿cierto?, un buen lavado de manos con agua y jabón, y si sales, poner tu mascarilla y mantener siempre tu distancia, ¿cierto?, prudente. Esas son las recomendaciones que le hacemos como docentes hacia nuestros alumnos. Y por acá vamos a continuar ahora sí con la clase de hoy. Pero antes, miren, ¿qué figurita vemos acá? ¿Cierto? Tenemos una figura. ¿Qué figura es? Es un triángulo, ¿cierto? Es un triángulo. Pero acá tiene un ángulo de 90 grados, ¿cierto? Aquel triángulo que tiene un ángulo de 90 grados se le conoce como triángulo rectángulo, no lo olvides, ¿cierto? Triángulo rectángulo. Pero el triángulo rectángulo, no olvides que tiene sus nombres. Cada lado, mira, si acá está el ángulo 90 grados, el que va al frente se le conoce como hipotenusa. Y los otros lados son los catetos, ¿cierto? Por acá tenemos los catetos. ¿Para qué nos sirve este triángulo? El triángulo rectángulo es muy utilizado, ¿cierto? Tanto en la arquitectura como en la ingeniería. Y nos sirve de mucho, ¿cierto? De apoyo para resolver problemas. Pero acá también en el triángulo rectángulo, ya conocemos los catetos y la hipotenusa, se aplica un teorema muy conocido. Un teorema que es el teorema de Pitágoras, ¿cierto? El teorema de Pitágoras. Pitágoras fue un filósofo matemático griego, ¿cierto? La época que aportó mucho en la matemática pura. Ahora, ¿qué me dice el teorema de Pitágoras? Pero no olvides, acá están los catetos y acá tengo la hipotenusa, ¿cierto? Voy a colocarle por acá cateto A, por acá le coloco cateto B y la hipotenusa C. El teorema de Pitágoras me dice que la suma de los catetos A y B elevado al cuadrado cada uno, ¿cierto?, es igual a la hipotenusa elevado también al cuadrado, ¿cierto? Eso es para recordar el triángulo rectángulo y en ese triángulo se aplica el teorema de Pitágoras. Esto nos sirve para introducción al tema que nos toca hoy, que es razones trigonométricas de ángulos agudos. Aquí lo tengo, ¿cierto? Continuamos con lo que es razones trigonométricas de ángulos agudos, ¿cierto? ¿A qué le llamamos razones trigonométricas de ángulos agudos? Dice, es el resultado que se obtiene al relacionar los lados de un triángulo rectángulo. No te olvides, aquí está el triángulo rectángulo, los catetos, la hipotenusa, ¿cierto? Los ángulos agudos y el teorema de Pitágoras que vimos hace un momento. Pero debemos saber la definición de cada uno de ellos. Vamos a considerar por acá de que CO es el cateto opuesto, CA es el cateto adyacente y H es la hipotenusa. La hipotenusa siempre que está al frente del ángulo de 90 grados. El cateto opuesto, si tomo en cuenta el ángulo alfa, es el que está al frente. El cateto opuesto sería A. Y el cateto adyacente le da al costado. ¿Quién está al costado? B. Eso es para alfa. Si tomo en cuenta beta, el cateto opuesto es el que va al frente, B, ¿cierto? Y el cateto adyacente, el que va al costado, A. C siempre es la hipotenusa porque está al frente de 90 grados. En base a ello, definimos acá. Seno, definición de seno, es cateto opuesto sobre la hipotenusa, no se olviden. Coseno es cateto adyacente sobre la hipotenusa. Tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Y por acá, cosecante es la inversa de seno, o sea, sería hipotenusa sobre cateto opuesto.
Secante la inversa de coseno, hipotenusa sobre cateto adyacente. Y cotangente la inversa de tangente, cateto adyacente sobre cateto opuesto. ¿Ok? Con esto vamos a pasar a relacionar o resolver los problemas que están en su librito. Problema número 1 me dice: en un triángulo rectángulo, los lados menores miden 1 y raíz de 3. ¿Quiénes son los lados menores? Los catetos, porque la hipotenusa siempre va a ser mayor. O sea, puede ser cualquiera. 1 y por acá raíz de 3. Determinar la suma de los senos de sus ángulos agudos. Estos son los ángulos agudos. Acá le pongo alfa y acá le pongo beta. O sea, vamos a calcular seno de alfa más seno de beta, porque me pide la suma de los senos de los ángulos agudos. Pero me falta acá la hipotenusa. Empleo el teorema de Pitágoras, ¿se acuerdan? Pitágoras me dice que la hipotenusa, que va al frente de 90 grados, al cuadrado es igual a la suma de los catetos. 1 más raíz de 3, cada uno al cuadrado. Me va a quedar, mira, x cuadrado es igual, 1 al cuadrado sigue siendo 1, más, aquí la raíz se va con el exponente, me queda 3, ¿cierto? X cuadrado es igual, 3 más 1, 4, ya pues pasa como raíz, x valdría 2. Ya tengo la hipotenusa, ¿cierto? La hipotenusa vale 2. Entonces, ahora sí voy a calcular lo que me pedía. Seno de alfa. Seno, ¿dónde está alfa? Cateto opuesto, si acuerdan la definición, raíz de 3, sobre hipotenusa, sobre 2. Más seno de beta, cateto opuesto, 1, sobre la hipotenusa, 2. Son homogéneos, el mismo 2 abajo, y me quedaría raíz de 3 más 1. Ahí lo tenemos para la solución número 1. Algo parecido es por acá en el problema 2. Nuevamente, en un triángulo rectángulo, los lados mayores miden 3 y raíz de 2. Lados mayores, el mayor de todos, que sería 3, sería la hipotenusa. Y un cateto sería raíz de 2. Falta el otro cateto, x, ¿cierto? Me pide determinar la suma de los cosenos. Algo parecido al anterior, solo que ahora me pide coseno de alfa más coseno de beta. Empleamos Pitágoras, ¿cierto? La suma de los catetos, x al cuadrado más raíz de 2 al cuadrado, es igual a la hipotenusa al cuadrado. Mira, se va a eliminar la raíz con el exponente. X cuadrado es igual, ¿cierto? 3 al cuadrado, ¿cuánto me da? ¿Cierto? 9. 9, pero acá el 2 no te olvides, vas restando. Perfecto. X es igual a la raíz de 9 menos 2, 7. Ya tengo x. Ahora sí, el coseno. Coseno de alfa, cateto adyacente, x, ¿cuánto vale? Raíz de 7 sobre la hipotenusa, que sería 3, más coseno de beta, cateto adyacente al costadito, raíz de 2, sobre la hipotenusa, que vale 3. Entonces, sumando, como son homogéneos, ¿cierto? Acá esto no se puede sumar, queda indicado raíz de 7 más raíz de 2. Ahí tenemos solucionada hasta el número 2.